Dios le bendiga más. Desde esta mañana el Señor se ha manifestado en esta su casa. Ruego a Dios que esa manifestación que ha tenido durante todo el día continúe en lo que resta del día aquí en su casa y en lo que resta de nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Le dije a la hermana Esmeralda el día pasado, estoy segura que cuando me toque predicar usted se va a acordar de algo. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? La bendita palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros su pueblo decimos amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, me presento delante de ti, Señor, sabiendo, reconociendo, Señor, que no soy digna del honor y del privilegio que me has dado. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que de la misma manera que tú me confrontaste con esta lección, con este mensaje, Señor, asimismo sirva de edificación para todo tu pueblo, pero que sirva de gloria para tu nombre y honra, Señor. Que sirva de gloria y honra a tu nombre, Padre Santo, porque toda la gloria es para ti, Señor. Señor, estoy en tus manos, solamente úsame, Señor. Que no sea yo, Padre Santo, que seas tú hablando a través de esta pequeña vasija, Señor. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
No voy a dejar de decir esto, y es que hablar de la palabra de Dios es tremendo compromiso. Todos sabemos que todo el que se para aquí enfrente o en cualquier lugar, no tiene que ser aquí, y habla de la palabra de Dios, tiene un compromiso delante de Dios y delante de todo el que le escucha. Pero también debo decir que el que escucha tiene también el mismo compromiso, puesto que ya no hay excusa de que no sabía delante de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, este mensaje tiene un título, no sé si está en pantalla, no lo puedo ver de aquí. ¿Cómo dice? El título es: no limites tu fe. No limites tu fe. Este pasaje, esta historia de Eliseo, es muy conocida por muchos, pero hablando un poquitito sobre Eliseo, sabemos que Eliseo fue, vamos a decir, el ayudante de Elías. El Señor instruyó a Elías para que lo ungiera como profeta. Cuando Elías lo encontró, pues le tiró su manto y Eliseo le siguió. Y no voy a hablar de Eliseo porque todo el mundo conoce a Eliseo, sabe todas las cosas que hizo. Pues, Elías. Pues Eliseo se dice que hizo tantos prodigios y milagros como Elías también. Y uno de esos milagros fue este que acabamos de leer, donde se multiplicó el aceite de la viuda. Cuando hablamos de este pasaje bíblico, de la viuda, del aceite y de cómo se multiplicó, vemos que en ese pasaje hay mucha enseñanza. Desde que empieza la historia, lo primero es que esa viuda, ella conocía de Dios, puesto que era una de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea que ella sí sabía de Dios y sabía de todo, de lo grande que era el Señor y de todo lo que el Señor era poderoso para hacer. Ella tenía su problema. Asumimos que su esposo dejó una deuda, ¿verdad? Por lo que dice la lectura, y ella no tenía con qué pagar. Y ya oímos la historia de que querían tomar 2 de sus hijos como siervos. Y ella, como sabía de Dios y creía en Él, y sabemos que en aquellos tiempos el Señor hablaba a través de los profetas, se manifestaba a través de los profetas, y entonces ella fue al lugar correcto a pedir ayuda. Fue al hombre de Dios y le expuso su problema. Lo mismo que hacemos nosotros cuando nos sentimos agobiados, sea por lo que sea. Donde primero debemos recurrir es a Dios, a nuestro Dios, y exponerle nuestros problemas y nuestras alegrías también. Ella fue donde el profeta Eliseo y él le explicó paso por paso lo que debía hacer. Le dio órdenes específicas. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Desde ahí estamos viendo cómo el Señor puede utilizar cualquier cosa o persona cuando Él quiere cumplir su propósito. Ella no tenía las vasijas y Él le dice: ve y coge vasijas prestadas donde todos tus vecinos
sea, que el Señor iba a usar a quien fuera para poder hacer el milagro con la viuda. Otra cosa que le dice Eliseo es que cogiera las vasijas prestadas, pero que se cerciorara que fueran vasijas vacías. Cuando venimos a Cristo, estamos llenos, pero de cosas malas, de pecados, de malas cosas, póngale el nombre. Entonces, venimos a Cristo para llenarnos de Él. Pues tenemos que vaciarnos primero de todas esas cosas malas y luego llenarnos de Él. Por eso cuando venimos a Cristo debemos venir vacíos para poder ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y algo que dice Eliseo también a ella es que busque las vasijas vacías y no pocas. En otras palabras, busca muchas vasijas vacías. Ve donde todos tus vecinos, busca todas las vasijas que tengan, tráela, todas, las que puedas. Le dice también que entre luego y se encierre en su casa ella y sus hijos y que llenara las vasijas. Aquí tenemos que ver que ella obedeció. Es otra cosa que tenemos que notar. Ella obedeció e hizo lo que Eliseo le había mandado. Ella fue, buscó las vasijas, se encerró en su casa, la fue llenando, llenaba y la ponía aparte, como debemos hacer nosotros cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Dios, nos ponemos aparte. ¿Pero aparte de qué? Aparte del pecado. Nos apartamos. Por eso es que al final seremos santos, porque nos vamos a apartar del pecado con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Cuando la viuda había llenado las vasijas, vemos que ella le dice a uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Esa palabrita aún tiene 3 letras. Aún. Tráeme aún otras vasijas. 3 letras. Pero esas 3 letras están diciendo, tráeme más vasijas porque todavía la bendición sigue. Porque a pesar de que ya tengo muchas, todavía hay más aceite. La bendición sigue. Pero el hijo le contestó, ya no hay más vasijas. Y entonces la bendición paró, el aceite cesó. Vemos también cómo el Señor, con tan poca cosa, vamos a decir poca cosa porque ella tenía apenas una vasija de aceite, con tan poca cosa como el Señor puede hacer mucho. ¿A qué me refiero? A veces no conocemos tanto de la Biblia, y tenemos miedo a veces de hablar con las personas porque decimos, no conozco la palabra de Dios, no quiero hablar porque puedo tal vez hasta decir lo que no es, o en fin. Pero el Señor es poderoso y a pesar de que no tengamos conocimiento bíblico, podemos hablar del Señor porque tenemos muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y podemos testificarlas. Y por sencillo que sea tal vez el testimonio, por poquito que sea que sepamos de la Biblia, de la palabra de Dios, que conozcamos de la palabra de Dios, el Señor tiene el poder para hacer que nosotros hablemos como que somos, bueno, no pastores, pero como somos personas conocedoras de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se encarga de traernos palabras sabias.
hablar de nuestras experiencias. O sea, el Señor con poco puede hacer mucho. Pero siguiendo con el tema, hay una pregunta que surge y es, ¿por qué paró el aceite? ¿Quién puso el límite a las jarras? Si pensamos bien, Eliseo mandó a esa viuda a que fuera a buscar vasijas o jarras, no importa el nombre, de que buscara muchas. Pero ella fue y buscó. La Biblia no dice si fueron 10, 15, 20 o 100, no dice. Pero por lo que ella le dijo al hijo, ve y busca otras jarras, porque aún hay más aceite, significa que pudo haber llenado más jarras de ese aceite. Entonces, esas jarras que vamos a decir que es como la capacidad que uno tiene de recibir bendiciones, esas jarras tuvieron un límite y el límite lo puso ella. Algunos dicen que no hubo más jarras porque ya eran suficientes jarras como para que el Señor hiciera el milagro que tenía que hacer. Pero entonces, ¿por qué Eliseo le dijo busca muchas jarras? Muchas jarras. Y hubo aceite hasta que hubo jarras. Significa que hubo un límite y ese límite lo pusieron las jarras. Eso nos dice que muchas veces el Señor nos quiere bendecir grandemente, pero nosotros le ponemos límite a nuestra fe. Limitamos nuestra fe. El Señor quiere hacer muchas cosas, pero nosotros somos los que ponemos el límite. ¿Qué me hace pensar así? Cuando seguimos leyendo en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 13:18, Segunda de Reyes 13:18, el rey Joás estaba preocupado, asustado, vamos a decir así, y fue donde Eliseo, ¿verdad? Decir que iba a ser atacado por los sirios. Y Eliseo le estaba dando unas instrucciones que están en los versículos y capítulos anteriores, en Segunda de Reyes 13, y le estaba dando instrucciones, prácticamente diciéndole cómo iba a vencer a los sirios. Pero en el capítulo 13, en el versículo 18, dice, y le volvió a decir Eliseo al rey, le dijo, al rey de Israel, le dijo, golpea la tierra. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué nos dice ese pasaje? Que el rey, por su cuenta, decidió, el rey Joás, decidió golpear solo 3 veces. Eliseo le dijo, golpea la tierra. No le dijo 1 vez, ni 2, ni 3. Golpea la tierra. Y él decidió golpear solo 3 veces. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice Eliseo
por haber golpeado la tierra solo 3 veces, solo va a ganar 3 batallas y no va a poder vencer completamente a tus enemigos, los sirios. A veces nos olvidamos que el Señor tiene poder para hacer lo que sea. En el caso de la viuda, ella pudo ver cuando regresaba de donde Eliseo, pudo haber encontrado la casa llena de vasijas llenas de aceite. En el caso de Joás, el Señor pudo simplemente quitarle a los sirios de enfrente, como había hecho en ocasiones anteriores, que ganaban batallas sin pelear, porque los enemigos se peleaban uno con otros y se mataban entre ellos, porque Dios tiene poder para hacer eso y más. Pero el Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y si realmente fuera así, que bueno, vamos a confiar en nuestro Dios, tenemos fe, vamos a sentarnos a que Él haga lo que hay que hacer. No es así. Si no, entonces, ¿por qué insiste tanto en que nos esforcemos? ¿Por qué siempre da órdenes? Como le dijo a la viuda, ve y recoge las vasijas. Y luego le dice, ve y vende. Nada llegó sin ella trabajar. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor tiene poder, que es poderoso. Y dice en Efesios 3:20, sé que muchos sabemos ese versículo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder es ese que actúa en nosotros? Es el poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a preguntarnos si cuántas veces limitamos al Espíritu Santo, porque lo contristamos, desobedecemos, no hacemos lo que debemos hacer. Bendito sea Dios. Nosotros, cuando paramos de obedecer las órdenes de nuestro Dios, como la viuda, que no buscó tal vez todas las jarras necesarias, como Joás, que solo golpeó 3 veces, nosotros estamos limitando nuestra fe. No dejamos que el Señor cumpla su promesa en su totalidad como Él quisiera. Nosotros somos personas que decimos que creemos en el Señor, pero cuando pensamos detenidamente, cuando meditamos detenidamente, nos damos cuenta que sí, limitamos nuestra fe. La limitamos al grado de que no dejamos que el Señor haga lo que quiere hacer con nosotros. Sabemos que el Señor le dijo a los discípulos que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, pues moverían las montañas de un lado a otro, ¿verdad? Eso, Mateo 17:20, cuando dijo Jesús, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijerais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando leí la parábola del grano de mostaza, porque yo decía, pero ¿por qué el Señor dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza? Y muchas veces también leí que decía, o que dice, que los discípulos le dijeron al Señor,
aumentanos la fe. Estaba leyendo en Romanos 12:3, creo que no le di la cita al hermano, pero en Romanos 12, en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tened en más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Significa que nosotros pedimos fe, pero ya el Señor nos dio esa fe. A nosotros nos corresponde hacerla crecer. Entonces, cuando pienso en la parábola de la mostaza, ahora creo entender mejor. Mis maestros que nos ayuden en caso de que nos falte o estemos mal, pero ahora creo que entiendo lo de la mostaza, porque dice que el grano de mostaza es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando crece, que esa es la palabra clave, cuando crece podría llegar a ser la más grande, convertirse en un árbol que hasta las aves hacen nido en ella. Gloria a Dios. Significa que el crecimiento de nuestra fe depende de nosotros, porque ya Dios nos dio la fe, ya la tenemos. Y si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos fe. Hemos creído en un Dios que salva, hemos creído en un Dios que restaura, hemos creído en un Dios que sabemos que nos da muchas promesas y que la cumple, la va a cumplir en cada una de nuestras vidas, y por eso estamos aquí. Pero sí, limitamos nuestra fe. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. Debemos recordar que no somos muy diferentes al pueblo de Israel. El Señor retó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel aceptó el reto, vamos a decir así. Hay un versículo que la hermana Esmeralda siempre lo menciona. Malaquías 3:10, donde el Señor reta al pueblo de Israel a que lo prueben. Él dice: pruébenme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones. El pueblo de Israel lo aceptó el reto. Pero ¿qué pasa? Lo aceptó a media, o lo hizo a medias. Y es lo que pasa con nosotros. Limitamos nuestra fe. Tenemos fe, pero no la dejamos avanzar, no la dejamos crecer. Y hacemos como lo que dijo Jesús, que hacían los fariseos, los escribas y fariseos. ¿Qué hacían ellos? En Mateo 23:23 le dijo Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario que hiciera, pero sin dejar de hacer aquello. Nos está hablando a nosotros. Hacemos muchas de las cosas que debemos hacer. Venimos a la iglesia, damos el diezmo, las ofrendas, muchas cosas que nos dice el Señor que debemos hacer, pero limitamos nuestra fe. ¿Cuántas cosas que dejamos de hacer y que es una orden que debemos hacer?
no dejamos que el Señor derrame su bendición como dice su palabra. Que si nosotros obedecemos, si hacemos lo que nos dice, Él va a derramar bendiciones. No nos olvidemos que el Señor cumple lo que promete. Somos nosotros los que no dejamos que Él lo cumpla. Bendito sea Dios. Ahora, estoy hablando de que limitamos nuestra fe. Bueno, ¿cómo la limitamos? Hay muchas maneras, pero voy a mencionar unas cuantas nada más. Hay algo común en nosotros y es el orgullo y la autosuficiencia. No nos deja, nos limita. A veces creemos que tenemos la capacidad para hacer todo por nuestra cuenta. Creemos que tenemos mucho acá en la cabeza, que sabemos, tenemos mucho conocimiento, que somos sabios. Queremos competir con Salomón. A veces creemos que nuestra fe debe estar en nosotros mismos. Confiamos demasiado en nosotros mismos de que podemos hacer las cosas. A veces el Señor ha bendecido a algunos y tiene una posición económica más o menos. Tienen recursos y su confianza la basan en sus recursos. Y creen que cuando tienen conocimiento y tienen cierta comodidad económica, pues son capaces de hacer todo lo que quieran. Y se olvidan de que pueden hacer lo que quieran, es cierto. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Yo puedo decir que quiero hacer esto, que quiero hacer aquello, que quiero ir allá, o que quiero venir, o que quiero bajar o subir, pero al final del día, el que decide si lo hago o no es Dios. Es posible que tenga el conocimiento, es posible que tenga los recursos, pero simplemente Dios no lo permite. ¿Y quién le contradice? Pero es que muchas veces cuando nos sentimos tan capaces, nos olvidamos que es un mandato recordar que las cosas son si Dios quiere. Tanto así que el mandato está en Santiago 4:15 y dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, que eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia, hermanos. Siempre que pensemos en hacer algo, es si Dios quiere. Si Dios quiere. Debemos, en vez de hacer competencia a Salomón, vamos mejor a pensar como Salomón. ¿Y qué decía Salomón? El gran sabio Salomón. En Proverbios 30, 8 y 9. Hermanos, este versículo, no sé a ustedes, pero a mí me llega muy profundo, me impactó cuando lo leí y se me ha quedado que jamás se me ha olvidado. Proverbios 13, 8 y 9. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gloria a Dios. Cuando las personas son orgullosas y se consideran autosuficientes, nunca lo voy a ir diciendo si Dios quiere. Y también veo muchas personas que nunca queremos lo que necesitamos.
queremos más, más y más. Y ahí dice bien claro lo que pasa cuando somos así. Nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios. Y no decimos ni siquiera, si Dios quiere, ¿para qué? Si yo puedo. Yo puedo. Y no es así. Todo es si Dios quiere. Otra cosa que limita nuestra fe, hermanos, la limita, es cuando nos dejamos llevar por las dudas. Y no nos pasa a nosotros solamente. No olvidemos que a Pedro, el apóstol Pedro, que todo el mundo sabe, el gran Pedro, tuvo su duda. Tuvo dudas. Recordemos que él le dijo a Jesús cuando lo vio caminar por las aguas, que si podía ir donde él estaba, a través de las aguas. Y Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro, como conocemos Pedro, uno de los principales, vamos a decir así, apóstoles de Jesús, confiado, salió y caminó sobre las aguas. Ay, pero desde que vio que se levantó un poquito una ola, el miedo le agarró y se estaba hundiendo. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Dudamos mucho. Y si dudamos mucho, ¿cómo entonces esa fe de nosotros va a crecer? Estamos limitando nuestra fe con nuestras dudas. Y nos olvidamos de unas palabras que están en la Biblia. Dicen que son 365 veces. No sé, no le he contado. También dice que es dependiendo de la versión bíblica. Pero dicen que esta expresión está muchas veces en la Biblia. No temas ni tengas miedo. Si está 365 veces, es porque el Señor quiere que cada día nos acordemos de que no debemos tener miedo ni dudas de que el Señor está con nosotros, que no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Y cuando dudamos, limitamos nuestra fe. Porque Pedro pudo haber llegado donde estaba Jesús caminando sobre las aguas, pero dudó, limitó su fe. Dudó. Y como dudó, no llegó, se hundió a mitad de camino. Y eso nos pasa a nosotros. El Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, pero como ponemos un límite, pues se para la bendición. Y a veces ni llega, porque no dejamos ni siquiera que llegue. Somos también muy buenos con la pérdida de memoria. Muy buenos. Se nos olvida siempre lo que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Como siempre, igual, es idéntico que el pueblo de Israel. Siempre olvidando las maravillas del Señor. Y así somos nosotros. Nos olvidamos de que si hoy estamos aquí, es porque Dios es bueno y misericordioso. Si estamos de pie, es porque Dios es bueno. Si estamos viviendo, respirando, es porque Dios es bueno y así lo ha permitido. Gloria a Dios. El pueblo de Israel era igual. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor por el pueblo de Israel? Y siempre se le olvidaba. En el Salmo 78 habla de eso. Es un salmo que pocas veces se oye hablar de ese salmo, pero ese salmo nos recuerda todas las maravillas que ha hecho el Señor. Y creo que debemos de leerlo muchas veces para que no se nos olvide, como el pueblo de Israel. El Salmo 78, solamente voy a leer 41 y 42, dice: volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia.
Eso nos pasa a nosotros. Siempre nos olvidamos. Olvidar las cosas maravillosas que Dios hace con cada uno de nosotros, eso limita nuestra fe. Porque si todo el tiempo tenemos en mente las maravillas del Señor, nuestra fe va a crecer, porque cada día vamos a confiar más en el Señor. Gloria a Dios. ¿O acaso hay alguien aquí que nunca se le olvida, se le ha olvidado las maravillas del Señor, lo que hace el Señor cada día en su vida? A mí sí. A mí sí. Si nos acordáramos todo el tiempo, si tuviéramos presente todo el tiempo las cosas que hace el Señor por nosotros, nuestra fe fuera diferente. No dijéramos como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Aumentar la fe es nuestro trabajo, porque el Señor nos ha dado todas las herramientas que hacen que nuestra fe crezca. Podemos ser como ese grano de mostaza que crece y se hace grande. Si hoy nosotros vamos a la calle y hablamos a las personas, si tenemos compasión por los demás, si hacemos las cosas que al Señor le agrada, es porque la semilla de mostaza que sembró nuestro Dios, esa fe que nos dio el Señor, está creciendo, pero puede crecer más. Bendito sea su nombre. Muchos no sabemos y decimos que no sabemos ni cómo orar, pero la Biblia nos dice qué hacer. En Santiago está claro y dice qué debemos hacer cuando no estamos claros, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué hacer. En la Biblia dice lo que debemos hacer. Solo tenemos que ir al libro de Santiago. En el capítulo 1, en los versículos 5 y 6 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que yo sé que nos falta mucho, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Yo era una de esas que lo decía también. Y me imagino que ustedes también. Cuando oran: Señor, aumentanos la fe. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que nos aumente la fe? Para que crezca nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Parece como que estamos pidiendo en cantidad, ¿no? En cantidad, que nos ponga, no sé, ¿cómo se podría decir? No puede ser litros, ni libras, ni nada de eso. La fe no se puede medir por cuánta fe tenemos. Podemos decir que la fe se puede medir a través de cuánto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No olvidemos el ejemplo de Pedro. Podemos pensar en eso. ¿Por qué Pedro no llegó hasta Jesús? ¿Por qué él no pudo alcanzar a Jesús caminando por las aguas? Siendo Pedro, que sabemos quién fue Pedro. Fue porque limitó su fe. Dudó. Y la duda, el miedo, todo eso hace que nosotros limitemos nuestra fe. La viuda pudo tener su aceite, que pagó su deuda, evitó que le llevaran sus hijos, porque creyó en que a través de Eliseo, que era un hombre de Dios, podía encontrar solución. Nosotros conocemos al Dios verdadero, al poderoso, al que tiene el poder de hacer todo.
Todo, nada es imposible para Dios. A veces pensamos que el Señor no nos da ciertas cosas porque nos falta fe. Pero antes de pensar en que nos falta fe, creo que debemos pensar qué estoy haciendo para que aumente, para que crezca mi fe. ¿Qué estoy haciendo? En la Biblia están las cosas que debo hacer. El Señor lo dice claramente. Hay una parte que aquí se habla tanto y tanto de eso, y es de la oración. La oración y la comunión con el Señor. Tenemos tantos ejemplos. Jesús oraba cada vez que iba a hacer algo, lo primero que hacía era orar al Padre. Después que hacía algún milagro, también se iba a orar al Padre. Todos sabemos que lo que fortalece la fe es la oración. Muchas veces decimos que en la oración tiene poder. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no estamos o no tratamos de estar todo el tiempo en comunicación con aquel que lo puede todo? Bendito sea su nombre. Orar delante de un público, yo lo reconozco, no es tan sencillo, no es tan fácil. Porque cuando estamos orando para que todos oigan, a veces no encontramos las palabras adecuadas, tenemos mucho miedo de equivocarnos al hablar. Es cierto. Pero hay una oración que es la mejor y es cuando estamos solos. Porque cuando usted está solo, ahí no hay que buscar palabras, no hay que hacer nada, solamente abrir el corazón y dejar que salga todo. Porque con el que usted está hablando, ya conoce lo que usted va a decir, ya lo sabe. Es como cuando usted sabe que tiene una situación, usted tiene una amistad, usted sabe que esa persona no le puede resolver, pero usted quiere hablar con alguien porque el solo hecho de hablar le ayuda. Imagínese lo que es entonces hablar con el que le resuelve. Entonces, si uno se abre así con una amistad, con una persona y le dice lo que está pasando, sabiendo que esa persona, la única ayuda que le puede dar es escucharle, darle consuelo, darle una ayuda emocional en el sentido de que usted se desahoga y se siente aliviado porque, por fin lo dije. Entonces, qué bueno es hablar con el que tiene la solución de todos los problemas. Gloria a Dios. Pero no nos gusta orar. No nos gusta orar. Y aquí, si algo se repite y se repite, es que debemos estar en comunión con Dios. El pastor hizo un comentario ahora que digo así, esta mañana. Y es cierto, se repite mucho lo mismo. Pero a ver, tenemos que hacernos la pregunta que hizo el pastor, sí, definitivamente. Se repite mucho lo mismo en todos los servicios. Todo el que predica, todo el que enseña, repite lo mismo y lo mismo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? No sé quién la recuerda que la hizo el pastor.
¿Estamos haciendo lo que se repite? Entonces es como el profesor cuando está dando clases. Está enseñando la tabla del 2 y los estudiantes no la aprenden. ¿Cómo va a seguir para la tabla del 3 si no se sabe la del 2? Hay que seguir hasta que se aprendan la tabla del 2. Y nosotros no sé qué pasa. Hay como algo en nuestra mente que no captamos, no retenemos. Nos dormimos cuando se nos está predicando, nos da sueño, en fin, de todo nos pasa. Entonces, no hay otro remedio que volver a repetir, porque es posible que usted ni oyó lo que el predicador o el maestro estaba diciendo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a, hermanos, gloria a Dios. Vamos nosotros a pensar que nosotros tenemos una meta, tenemos un objetivo, nosotros tenemos una meta que lograr, hermanos. Y el Señor ya puso en nosotros la fe. El Señor ya puso en nosotros la sabiduría. Muchos tenemos la sabiduría, lo que pasa es que no nos gusta usarla. Y la usamos solo cuando nos conviene, nada más. Y Cristina, para que tú no viniste a reprochar. Pero bueno, lo que yo quiero que el Señor haga en mí, por eso lo digo, porque quisiera que también lo hiciera en ustedes y en los que nos escuchan. Que no olvidemos que tenemos una meta. Que no olvidemos que estamos aquí con un objetivo, que no olvidemos que si nosotros estamos a Cristo como nuestro Salvador, es porque creímos en Él, es porque sabemos que Él es la verdad, que Él es la vida y que Él es el único camino que lleva al Padre. Y que no olvidemos que esa fe que Dios puso en nosotros es nuestro deber hacerla crecer. Y las herramientas están en la palabra de Dios. Cuando conocemos al Señor a través de su palabra, leyendo su palabra, así es como conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor a través de su palabra y lo obedecemos, palabra clave, la obedecemos, entonces nuestra fe va a crecer y entonces sí, de manera indiscutible, vamos a ver que el Señor cumple su promesa de abrir las ventanas de los cielos y de derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde, porque el Señor tiene el poder para hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Salomón pidió sabiduría y el Señor se la dio. Nosotros podemos hacer exactamente como Salomón, pero la sabiduría que el Señor nos da es para que nosotros podamos comprender su palabra y obedecerla. Que cuando nosotros hagamos eso va a ser como hizo con Salomón, que le dio sabiduría que le pidió y le dio lo que él no pidió, lo que él nunca se imaginó que tendría. Así el Señor hará con nosotros. Vamos a hacer que nuestra fe crezca. Ese título no es para nosotros. Eso de que no limites nuestra fe ya no será para nosotros. Porque nosotros ahora vamos a cambiar el no limites tu fe por estoy creciendo en mi fe en Cristo. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y no nos olvidemos, tenemos una meta y esa meta es llegar al Padre. Gloria a Dios.
Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestra hermana Cristina. Démosle un aplauso al Señor por la vida de ella. Aleluya. ¿Cuántos quieren más fe? Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero el oír, hermano, no se queda ahí, porque todos oímos cuando venimos a la iglesia. La Biblia también dice, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que primero tenemos que tener en cuenta, si queremos fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Pero viene la segunda parte que es esencial, y es obedecer. Si oímos pero no obedecemos, esa palabra, hermano, no hará efecto en nuestro corazón. La Biblia dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no podemos recibir algo de parte de Dios si nosotros no creemos en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que meditemos en esta palabra que ha sido predicada en esta tarde. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre, Señor. Te damos las gracias en esta preciosa tarde, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Tu palabra ha sido predicada. Rogamos, Señor, que esa palabra, Señor, tú la hagas germinar en nuestros corazones. Que no olvidemos, Señor amado, que no tan solamente tenemos que ser oidores de tu palabra, sino también hacedores. Perdona, Señor amado, porque muchas veces oímos, pero no obedecemos. No hacemos lo que tú dices, Señor amado, que debemos hacer. Te rogamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo sigue transformando, Señor, nuestras vidas. Siga, Señor amado, impulsando nuestro corazón hacia tu presencia. Padre, te damos las gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Aquellos, Señor, que no pudieron estar por las razones que tú conoces, te rogamos también que tú les bendigas. Oramos, Señor, por tu siervo Omar, Señor, que tú le fortalezcas de una manera especial. Ayúdale, Señor, a no desmayar, a seguir siempre hacia adelante, Señor, pues le necesitamos aquí en tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti por su vida, por su ministerio, y suplicamos, Señor, que seas tú con él. Así mismo, Señor, con cada uno de tus hijos. Te rogamos, Señor, que al salir de este lugar, Señor, tu presencia vaya con nosotros. Que en el resto de la semana también, Señor amado, tu presencia esté con cada uno de tus hijos. Que tú pongas un cerco alrededor de este pueblo, Señor. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos en el amor del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nuestros hermanos y amigos también que están con nosotros a través de las redes sociales, les damos las gracias y les invitamos para que el martes estén con nosotros también en una nueva transmisión, si Dios así lo permite. Que pasen buenas tardes.